Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición, Sumando Vigores. El título de este libro podría ser, tal vez, el título de este programa. Sí. Porque en este programa vamos a hablar un poco acerca de lo ocurrido esta semana en la capital estadounidense y, para ser exactos, en el legislativo estadounidense, en donde 3 personas, supuestamente expertos en vida no humana y en fenómenos no explicables o inexplicables, o no identificados, más bien es la traducción más exacta, dijeron ante una de las comisiones del Congreso de los Estados Unidos que el gobierno de los Estados Unidos está en posesión de equipo no humano y cuerpos o seres no humanos, ¿verdad? Lo que sería no es la primera vez que ocurre, pero es una revelación interesante a los ufólogos, es decir, aquellos que siguen los fenómenos ovni. Esto les ha emocionado enormemente porque dicen que se están justificadas sus creencias, ¿no? Con este tipo de declaraciones, y por supuesto con esto se reviven cualquier cantidad de mitos, leyendas, historia acerca de ovnis y avistamiento de ovnis, teorías de conspiración, la famosa Área 51, etcétera, 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 etcétera. Entonces, aquí nuestro invitado nos trae literatura a propósito de este tema, el ingeniero David Castillo Pacheco. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. ¡Ay! Vida extraterrestre, pues. Bueno, primeramente quería agradecerte porque cuando veo el programa veo que le da siempre la oportunidad a la educación científica y de una forma amplia, y eso es lo bonito, porque a veces se dan entrevistas de 10, 15 minutos y es como que solo ¿existen o no existen? Si existen, ¿por qué? Si no existen, ¿por qué? ¿Hay o no hay extraterrestre? Entonces, mire... Hay una fórmula y hace algunos años, en una conferencia en UNAM, yo la di, usted puso la fórmula... La fórmula de Drake, ahí la traje yo. Que es para una fórmula que da las probabilidades de existencia de vida en el universo. La zona habitable, esa imagen las traje. Pero quiero hacerle... antes de entrar a eso. Es decir, a ver, a estos 3 que declararon, ¿nos podemos agarrar en serio? Sí, ¿Nos podemos tomar en serio? Pero escúcheme bien, sí. Primero quiero entrar tenemos tiempo, esa es la ventaja aquí. A mí siempre me hacen 3 preguntas. Yo creo que a cualquiera también de que estudia, pues. Yo no soy un gran científico, pues, pero trato de educar a la persona en lo poco que sé, pues, o informarla, pues. Siempre me hacen 3 preguntas. La primera pregunta que me hacen es, ¿existe Dios o no existe Dios? Escuche bien, interesante eso. La segunda que me hacen es, ¿existen los extraterrestres? Que es el tema que estamos hablando, ¿o no existen? Y cuando usted existen o no existen, es lo mismo que dice en la portada del libro, ¿estamos solos? ¿O no estamos solos? Y la tercera que me pregunta, ¿cuándo se acaba el mundo? Son 3 preguntas de cajón. Le voy a hacer yo una cuarta pregunta. ¿Usted es adivino? ¿Ah? ¿Usted es adivino? No, yo soy... Tiene un rótulo de entrada de su oficina que dice se adivina, se contestan las preguntas fundamentales. No, lo que trato yo es que no caer en esa edad, y también hay personas que se ofenden, como hay personas que te preguntan, la Tierra es plana y se centra que es plana. Porque es decir, preguntarle cuándo se va a acabar el mundo, bueno, qué sé yo cuándo se va a acabar. Pero una cosa es que no caemos nosotros por la Tierra y va a seguir. Pero... no, yo le estoy hablando de las preguntas de cajón. Eso, y usted me está haciendo una de las segundas. ¿Existen los extraterrestres? ¿No existen? Pero se lo hago a propósito de esta declaración de estas personas, y entonces todavía se le adorno la pregunta. ¿Podemos tomar en serio a estos 3 informantes del Congreso? A estos 3, uno de ellos es un militante de alto rango. Yo le voy a dar 3 respuestas que dicen algunos medios de comunicación con respecto a eso. ¿Estamos solos o no estamos solos? Entonces aquí otra vez el sistema solar.
lastimosamente en el sistema solar, lógicamente solo la Tierra es habitable, pero desde el punto de vista como seres humanos para nosotros. O sea, la temperatura, la presión, la atmósfera, la magnetosfera, la distancia que existe entre esta estrella, que es la más cercana que tenemos, y nuestra Tierra, nos permite ser una zona habitable. Pero en los más estudios que se ha hecho, aquí nomás en nuestro sistema solar, se considera que hay vida, no tal vez como la que nosotros estamos esperando, en las lunas de Saturno y en las lunas de Júpiter. Estamos hablando de Europa, no de las lunas, y estamos hablando de Encelado, que se cree que hay océanos internos. Entonces, una cosa es que el problema es que entramos a la otra fase. Hollywood nos ha vendido aquí aquellas imágenes, aquellos muñequitos como salen ahí, usted los presenta, aquellos verdes, ojones, sin orejas y cabezones. Entonces, cuando alguien piensa que es terrestre, se imagina que así son. Entonces, ya hubo conceptos religiosos que te venden que los ángeles tienen alas y vuelan y salen más allá de la estratosfera, pues, y la troposfera, y la realidad es que eso, desde el punto de vista físico que usted conoce, no puede ser así. Pero aquí lo importante es definir, ¿estamos solos o no estamos solos? Hagamos esa primera pregunta. Lógicamente, cuando vos estudias el universo, te das cuenta que el universo está en expansión, y así como existe una estrella que nada más que la que tenemos nosotros cerca, existen millones de estrellas. Y esas millones de estrellas también tienen sistemas solares. Y esos sistemas solares están formados en una galaxia. Y la galaxia que nosotros convivimos se llama la Vía Láctea. Y tiene un diámetro de 100.000 millones de kilómetros. O sea, es una expansión. Y en esa galaxia que nosotros vivimos hay millones y millones de estrellas y millones de planetas. Y no podemos decir que eso es la única Tierra que existe en esta galaxia, o sea, dentro de la zona habitable. Pero hay otro problema. No solamente existe una galaxia, la galaxia más cercana que tenemos nosotros es Andrómeda, usted lo sabe. Y existen otras galaxias, más galaxias. Pero esas galaxias están formadas también por los cúmulos. O sea, la cantidad de galaxias se forma un cúmulo, pero los cúmulos están formados por supercúmulos. Entonces te das cuenta que el universo es grandísimo, es extenso. Entonces vos te haces una pregunta, entonces quiere decir que si existen galaxias, si existen supercúmulos, existen cúmulos, existen galaxias, existen estrellas, si existen sistemas solares, existen eso, es difícil decir que realmente que somos los únicos. Damos ese punto de vista. A través del conocimiento científico del desarrollo de los telescopios que han habido actualmente, que el James Webb, que es el más actual. Pero existe otro punto. Si existen seres, ahí entramos a otro punto más interesante. ¿Por qué estamos solos en nuestro sistema? ¿Por qué no nos han venido a visitar? Entonces surgen dos preguntas interesantes ahí. Una de ellas es, quizás, si hay seres, no tienen la misma desarrollo tecnológico que, entre comillas, podemos decir que es medio desarrollado entre nosotros para podernos visitar. Esa es una opción. O sea, viven a tantos años luz, ¿explico? Entonces no tienen la posibilidad de venirnos a ver a nosotros y decir, hombre, existimos nosotros. Vecino, aquí estamos. Aquí estamos, es correcto. Sí. O dos, no les interesa. ¿Para qué hubiera ahí? Ese es como que yo le dije, le doy visa y todo, le doy a un determinado país sin ofender, pues. Y usted sabe que en el Caribe, ya sabe a qué país me refiero. No es los más pobres de Latinoamérica. Entonces, ¿y para qué voy a ir ahí? ¿Para que me mate? ¿Para qué tengo? Entonces, esa es otra opción. Saben que existimos, pero no vale la pena ir a ese lugar. No tiene los recursos que andamos buscando, no tiene ninguna condición que andamos buscando, no nos interesa. Entonces, ¿cuál es el afán del terrícola, en este caso, de enviar como un acto de irresponsabilidad en los años 70 la sonda Voyager, ¿se acuerda? Donde dando nuestras coordenadas
nuestra historia de la Tierra, que muchos científicos se quedaron de eso. Ese es como que vos le digas a un ladrón, aquí están mis llaves, puedes abrir y te doy la clave, acuérdate de la clave de Morse. Entonces vos entras ahí, este es mi apartamento, aquí tengo la comida, aquí tengo esto, aquí tengo la caja fuerte y tengo esto. Entonces, muchos criticaron a Carl Sagan, ¿se acuerdan que el disco de oro y todo eso? Porque mandaron información, que eso ya está en nuestro sistema solar, ya está fuera de nuestro sistema solar. Entonces, supuestamente para darse cuenta de ello, dar a entender que existimos y que los humanos somos tranquilos, somos una persona de paz. Entonces, ¿qué es lo que dijo Stephen Hawking? Que ya murió, ¿se acuerdan? Dijo que el encuentro de dos civilizaciones no ha sido nada atractivo y no ha sido nada armonioso. Cuando vinieron los españoles aquí en 1400, ¿se acuerda? En 1492 y en 1500, ya después de 1400, el encuentro de dos civilizaciones fue un desastre, porque una civilización era más desarrollada con otra. Entonces, ¿quién te dice a vos que venga una civilización? La que era más desarrollada perdió ante la civilización bárbara. Sí, pero lo que quiero plasmarle, ¿quién te dice a vos que venga una civilización más desarrollada o seres más desarrollados y que vengan con el objetivo que dio Carl Sagan o el objetivo que dieron algunos ahí, vengan en santa paz, en armonía y querernos ayudar? Lo veo más eso como religioso, pues, más el concepto que se mantiene de la religión. Pero entonces lo catalogaron como algo Pero es que lo que pasa, ingeniero, mire, es que yo ahí creo, y todo el tiempo he pensado yo que los seres humanos somos extremadamente prepotentes, egocéntricos, prepotentes. Creemos que para que exista vida tiene que ser como nosotros la conocemos y la definimos, para empezar. Es decir, si no hay carbono, que es base de nuestra vida, no hay nada. Hidrógeno, no hay nada, nitrógeno, carbono. Si no respiran oxígeno, azufre, es decir, los gases que nosotros conocemos, no hay nada. Eso no es humano. No hay nada. Pero y además, tiene que ser humanoide, además. Para que sea vida inteligente, tiene que ser humanoide. O sea, en otras palabras, el mismo ADN. Entonces, tiene que cumplir esas condiciones. Pero esa es la prepotencia que tenemos. Y luego, en esa visión de Hawking y demás, también está la prepotencia por cuanto tienen que ser tan belicosos como nosotros. Es posible que sean peores, sí, pero podrían haber alcanzado cierto nivel de desarrollo, y no necesariamente, es decir, adicionalmente al científico tecnológico, un desarrollo espiritual, un desarrollo de vida que les permita no ser necesariamente belicosos como somos nosotros los seres humanos. Correcto. Podría ser. Yo no quito de que sean belicosos, porque podrían ser incluso hasta más belicosos que nosotros. Correcto. Si existieran y vinieran y nos visitaran. Ahora, una cosa que usted dice es ciertísimo. Este universo es tan grande, tan amplio, tan extenso, que es difícil que estemos solos. Lo que pasa es que nosotros no reconocemos una vida distinta a la que nosotros conocemos como tal. Sí, pero vea algo interesante que usted dice, belicoso. Pero ¿quién dice que ellos, ahí donde entra la parte, quién dice que ellos no pudieron haber desarrollado y evitaron eso? Y entramos al segundo punto que yo quiero hablar. El segundo punto que quiero hablar, que si realmente nos han visitado, es ese otro punto. Yo planteé el primer punto, si no nos han visitado puede ser por dos factores, ya le aclaramos. Sí. Uno, porque no tienen la tecnología, o no les interesa. Pero entramos al segundo punto. Somos demasiado... ¿Para qué voy a llegar? Sí. Ajá. Y el segundo punto es, ¿y si nos han visitado? Porque se habla de la antigüedad y se habla del presente, los casos que han habido. Inclusive, si usted observa ese libro de OVNI, ahí se habla, por ejemplo, en el caso de Cristóbal Colón. En 1492, el 10 de julio, Cristóbal Colón, en su Tácora, observó algo que entraba dentro del mar Caribe, algo luminoso, y salía. Porque el concepto que aquí la gente existe solo conoce OVNI.
objeto volador no identificado. Una vez que lo identifica, ya no es ovni. Ahora es objeto volador identificado. Pero no conocen también que existe la palabra OSNI, objeto submarino no identificado. Entonces lo que miró Cristóbal Colón en 1492, el 10 de julio, fue prácticamente en la Santa María y está en bitácora, fue OSNI. Entonces, lo que quiero plasmarle es lo siguiente: y si nos han visitado, te haces 3 preguntas. ¿Y por qué se esconden? Porque cuando vino Cristóbal Colón, Cristóbal Colón vino Hernández de Córdoba, que fue a México, indirectamente se fue a Montezuma y hablaron directamente. Si son más desarrollados, ¿por qué te vas a esconder? No. Segunda pregunta: ¿y si realmente ellos han venido y las naciones poderosas lo han captado y ha sido un secreto de Estado? Es hermetismo. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, el 10 de julio, de 1947, el caso de Roswell y el caso de la Área 51 que usted mencionaba, en este caso de Nuevo México. Fue una revolución y nació ahí la ufología, ¿se acuerda? Los ufólogos, que es el otro punto que vamos a hablar después. Ahora, pero no nacieron ahí, porque ya había. Es decir, aquello lo que fue como una revelación. Roswell, el evento de Roswell, que todavía está dudoso. Está dudoso. Porque decían supuestamente que era un globo aerostático. Un globo parecido al de los chinos de ahorita, de inicios de este año. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición Sumando Vigores. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco, el presidente de la Asociación de Astrónomos y Astrofísicos Aficionados de Nicaragua, Astronic. Hablamos a propósito de la declaración en el Congreso de los Estados Unidos esta semana de 3 funcionarios que dicen haber trabajado o que el gobierno de los Estados Unidos les consta a ellos, porque ellos mismos han trabajado en esos proyectos, tiene no solamente objetos no terrestres o no humanos, sino también pruebas de la vida no humana, porque ha estado vida biológica, decían, vida biológica no humana dentro de un artefacto que fue capturado por los Estados Unidos. ¿Ah? No llegaron a hablar de pilotos, dijeron vida biológica o seres o evidencia biológica no humana. No sé si hablaron de gente viva o de seres vivos que estuvieran con vida, que fueran funcionales, porque me parece que están hablando de muertos ya. El asunto es que, bueno, esto para los que siguen los eventos ovnis, para los que se preguntan si estamos solos en este universo, pues ha sido confirmante de sus teorías, pero además han surgido o más bien se han revivido todas las teorías de conspiración, etc. Aquí nomás estábamos viendo una teoría de conspiración, es que empezaron a hablar ya de los ovnis y nos están suavizando para meternos los ovnis así de... Pero bueno, a ver. Bueno, primeramente, el punto con respecto a eso, yo mencionaba, si realmente, primero, si no nos han visitado, y segundo, si no han visitado, entonces aquí surgen 2 puntos de vista. El punto de vista es que si lo toma una nación, porque acordemos que este es un secreto de Estado, cuando se dan esos eventos, lógicamente llega el gobierno, llega ahí la Fuerza Aérea y todo, la seguridad, pues me explico, y toma eso como un secreto de Estado. Y no solamente eso pasa en Estados Unidos, también en Rusia, en China y en otros países, pues me explico. Entonces es secreto de Estado, con el ánimo de estudiarlo, porque como puede ser algo extraterrestre, puede ser algo terrestre de enviado, pues explico.
algo de una nación como espía, pues me explico. ¿Y con qué ánimo? Recordemos que a partir... ahí voy a volver con algo que mencionamos hace poquito. Los objetos voladores no identificados sobre Washington a inicios de este año, que después dijeron que eran los globos chinos, ¿no? Correcto, sí, correcto. Que fueron identificados. Entonces, pero aquí surge algo. Después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos la Guerra Fría, y en ese tiempo se llamaba la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ellos estaban en guerra e información. Entonces nace lo que nosotros conocemos, la ingeniería inversa. ¿Qué cosa es la ingeniería inversa? La ingeniería inversa es que, como en la antigüedad, agarraban un motín, lo estudiaban, y entonces comenzaban a hacer un estudio de qué tenía de mejor que no tenían ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En la Segunda Guerra Mundial agarraban un avión del enemigo y comenzaban a estudiarlo. Entonces, qué ventaja tenía y qué ventaja no tenía. Entonces, eso es lo mismo. Se cree que en el Área 51, llegó el 10 de julio, como yo mencionaba, en el 47, tomaron eso, artefactos, naves extraterrestres y seres, y lo comenzaron a estudiar. Supuestamente de ahí surge la ingeniería inversa de todo el desarrollo tecnológico, científico que nosotros tenemos. Supuestamente, pues me explico, yo no puedo afirmarlo, pero hay libros, como yo mencionaba, ahí dio la primera pauta de la ufología y el desarrollo pues tecnológico de la fase de ahí. Ahora, como yo manifiesto, no solamente eso ha pasado en el caso de Roswell en Estados Unidos, pues en Nuevo México. También hay Roswell, pues casi parecido en lo que es la Unión Soviética y lo que es en China. Entonces, ¿por qué ser metido? Porque es un secreto de Estado. Entonces, yo agarro esa información y me lucro de esa información y que nadie se dé cuenta. Porque si se dan cuenta las potencias, y si eso yo lo puedo utilizar para mi bienestar, entonces, lógicamente, mi beneficio va a ser para mí. Y no lo trato de transmitir, como usted dijo una frase, ¿qué pasa si los otros supuestamente seres que existen no son tan bélicos como nosotros, no son envidiosos? Pues todos lo comparten. Eso sería algo extraordinario. Pues. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, hay telehermetismo. Pero miremos el otro punto de vista. Ese hermetismo te encierra a un factor fundamental. La población de determinado país o determinado de otros países no conocen realmente que sí somos visitados y hay seres que se han logrado capturar o logrado recuperar. Entonces, ¿qué es lo que trataron ahorita con esta escena que hubo en Estados Unidos en esta cámara de estos tres exfuncionarios aéreos que intenso está David Cruz? Entonces dice que sí, han tomado, él confirma pues prácticamente eso. Pero el otro punto, hasta donde todo eso es cierto, como usted me lo dijo al inicio. Entonces ese es el tercer punto que yo quiero hablar. ¿Cuál es el tercer punto? Lógicamente, recordemos que la ufología, los contactos extraterrestres, nuestras redes sociales, hay videos de todo el mundo. Inclusive, usted se acuerda, hace como 2 años había una colombiana que decía que se comunicaba con los extraterrestres y para hacer cita con ella valía tanto y para comunicarse con ella por teléfono valía un valor. Entonces, detrás de esta situación que está pasando ahorita, el campo de la ufología y el campo de todas esas personas que les gusta, que nos visitan, los extraterrestres y todo eso, entonces prácticamente es un negocio. Y no solamente es un negocio, no solamente para estas personas, pues, es un negocio también para Hollywood. ¿Por qué? Porque Hollywood cada vez, recordemos la película aquella, el Día de la Independencia, recordemos después hicieron una segunda película de Día de la Independencia, después la otra, la Guerra de los Mundos. Hombres de negro. Los hombres de negro, y ahora que todo es negro, hasta ahora el Twitter, ahora que cambiaron, que era una palomita, ahora es de negro. Entonces, esto ha sido una revolución, por un lado, y que es el tercer punto que estoy mencionando, es financiero. Entonces, ¿hasta dónde estas personas están diciendo la verdad? La NASA se acaba de pronunciar. El Pentágono dijo que eso es falso.
Hay que definir eso. El Pentágono dice que eso es falso. Pero hasta dónde estas 3 personas están diciendo la verdad, como usted dice. La NASA supuestamente en este año va a dar una resolución con respecto a eso. Mire, lógicamente que va a ser negativo. Para los Estados Unidos y los estadounidenses este es un asunto, porque a veces nosotros no lo tomamos de esa manera, pero para ellos sí es un asunto de seguridad. fundamental, el hecho de decir que bajo juramento los 3 declararon ante esa comisión en el Congreso. De seguridad. Es decir, para los estadounidenses eso es como decir el agua está mojada, ¿ah? O no sé, alguna cosa de esas que son porque son, pues. Es decir, si estos juraron es porque están diciendo la verdad. Eso es lo que piensan el público estadounidense. Eso es falso, sí. Eso es falso. Y con las teorías de la conspiración, cuando el Pentágono dice eso es falso lo que estos acaban de declarar, porque es decir, los pueden enjuiciar por falso testimonio, por perjurio, hay falso testimonio, si acaso. La gente con las teorías de conspiración piensa que el gobierno está intentando encubrir las cosas, ¿no? Y que estos sí tienen razón y demás. Entonces de ahí seguramente que estos desaparezcan eventualmente, ¿no? Va a ser parte de todas esas teorías de conspiración. Pero lo dicho está en este momento. Y es una revolución a nivel de las redes. No es la primera vez que en una cámara que en una comisión del Congreso hay una declaración de este tipo referida a vida extraterrestre. Ya ha habido varias otras. Ha habido como 2 o 3, incluyendo la de Roswell. La de Roswell. En donde se negó todo. Pero si usted se acuerda, la historia más rara y lo más, podemos decir que más controversial, fue cuando las Naciones Unidas declaró a una filipina que asuntos extraterrestres y legó una oficina por si acaso hubiera. O sea, como usted mismo dice, han habido cosas que prácticamente se han practicado y que no tienen sentido y no es la primera vez. Lógicamente lo que se ha tratado con todo esto es revivir, enmarcar todo lo que ha pasado anteriormente, porque han habido eventos extraordinarios que prácticamente que nos han podido explicar. Por ejemplo, como el caso que yo le mencionaba de Cristóbal Colón, el caso de Alejandro el Magno en el 325 a.C. Entonces la historia está marcada por ciertos acontecimientos que realmente que no se pueden explicar. El problema es que estos 3 exfuncionarios te dan detalles, te dan confirmación. O sea, no es solamente que esos ovnis son extraterrestres, sino que te dicen se ha recolectado, se ha captado y se ha tratado con personas no humanas, pues me explico. Entonces es una confirmación, una aseveración bastante, como dijera yo, bastante que lo ha tomado los medios de comunicación a nivel como El País, Euro, la rusa, lo han tomado bastante en serio. Entonces esa es la situación que está pasando actualmente. Entonces, como yo le plasmaba, prácticamente aquí entra el otro tercer factor. La parte económica, que es uno de los factores que en este caso beneficia a la ufología o a todos aquellos que creen en eso. Ok, vamos a hablar sobre eso, vamos a hacer una pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con David Castillo Pacheco. Estamos conversando pesos y centavos, ingeniero. El tema de los ovnis y la vida extraterrestre. OVNI, UFO en inglés, objeto volador no identificado, es un término militar que se inventan la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para definir lo que supuestamente sus pilotos han visto en algún momento y no han logrado identificar, que son no solamente
cosas de la vida extraterrestre. Es decir, vi un avión que no reconozco, no identifico su origen, su procedencia, de quién es. Entonces ese es un objeto volador no identificado. ¿Ah? Ya, de eso hay que dejarlo claro. Es decir, que el ovni no está directamente relacionado con el platillo volador, sino con todos los objetos que los pilotos militares no han logrado identificar. Eso incluía, en el tiempo de la Guerra Fría, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, incluía a los objetos o a los aviones soviéticos, ¿ah? La tecnología soviética. Entonces de ahí se inventó, como usted dice, se popularizó ese tema UFO, OVNI, ¿ah? En español, y de ahí se ha ganado plata, porque eso, cuando Roswell se convirtió en un centro turístico, ¿ah? Porque por si cayó o no cayó el famoso platillo volador de Roswell. Pero ganaron los medios de comunicación que vendieron periódicos ese y los siguientes días para ver si era cierto o no era cierto que había caído o no un platillo volador. Y ganaron plata que se dieron gusto. Pero es que eso no solamente fue en México. Después en todas partes del mundo se extendió eso que miraban también que habían caído y eso. Inclusive en Nicaragua no es la excepción. Yo traigo una imagen ahí que en Las Conchitas, en 1950, el aeropuerto La Merced, en ese tiempo se llamaba el aeropuerto La Merced, miraba un platillo. Y que en La Conchita había caído una arena como arena de mar y que había contaminado la agua. Ahí eran botijas de agua. Entonces, la ufología, o sea, las cuestiones de platillo, después del 47, parte de los 50, fue a nivel mundial. Se soltó. Y entonces pero usted decía, nos han visitado, entonces ahí salen algunos a decir que las muestras arqueológicas egipcia, asiria, maya, y todo lo relaciona. Inca, etcétera, 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 tienen muestras de que ahí hay seres que vuelan. Sí, correcto, como los Anunnaki, los Anunnaki, inclusive los Big Man en la India, inclusive en la misma Biblia te menciona ahí que uno de ellos fue un carro de fuego, Elías y Enoc. Entonces en la misma Biblia te menciona también partes ahí que se fueron montados en un carro de fuego y desaparecieron. Entonces lo que te quiero plasmar, la cuestión de OVNI no es, lógicamente no es de ahorita. El problema que existe, cómo lo van a percibir las personas, si realmente esto es cierto. Y si realmente es cierto, estamos preparados. ¿Qué vamos a hacer? O sea, es un punto es una pregunta que nos llena de inquietudes. Y si estas películas que saca Hollywood, que es lo que estamos aceptando, que sacan reales, como la Guerra de los Mundos, y si realmente estamos preparados nosotros para eso, ¿qué vamos a hacer? Porque ese sería otro punto de vista, pues me explico. Entonces, la realidad, porque es bastante preocupante, como cuando el ejemplo que yo he puesto siempre, cuando los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años, vino un asteroide, el meteorito que estudió en Chicxulub, en este caso en Yucatán. Los dinosaurios ni nada estaban preparados para esa situación. Entonces la situación actualmente, vivimos la misma división. Los Estados Unidos, si realmente es cierto eso, mantiene eso como secreto de Estado. Ya, el hermetismo, y no dar a conocer a la población. Si los rusos, en este caso, actualmente la Federación Rusa, o anteriormente que se llama la Unión Soviética, tiene información de eso, también lo domina como secreto de Estado. Si lo hablamos los chinos, lo mismo. Entonces, estamos en el mismo problema de la división. Y eso pasa como en el caso de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno, la bomba de cobalto, la bomba de la antimateria y todo eso. Pero lo que quiero plasmarme es lo siguiente. ¿Cuál es la única señal que hemos recibido nosotros?
Porque ahora, recordemos el telescopio que captó la primera señal en el 77. La famosa frase, wow, ¿de acuerdo? Sí. Que supuestamente venía de la constelación de Sagitario. Y fue famosa. 76 segundos dilató y se escribió en cada emorso, wow. Pero de ahí nosotros no hemos recibido de radio ninguna información. Y solo en las películas. Solo en las películas. Ahora, lo que el radiotelescopio. Espéreme. Públicamente no, solo en las películas. Públicamente, porque es decir, la verdad es que hay tantas cosas guardadas. Sí, pero escucha, mira qué interesante. Entonces, el telescopio más desarrollado que había hace tiempo era el que queda en Puerto Rico, de arriba. Después vinieron los rusos, Ratán, que es uno de los más desarrollados. Ahora los chinos hicieron el más grande del mundo. ¿Por qué? Porque a través del radiotelescopio podés captar cualquier señal de radio. Y entonces ahí te das cuenta si realmente existe vida, no existe. Lo mismo hicimos nosotros en el caso de la sonda que mandaron en el 77. 2 sondas se mandaron para a ver si hay vida extraterrestre. Entonces, todos los países, en este caso desarrollados, inclusive los europeos, están interesados en señales extraterrestres. La pregunta es, nos dimos cuenta, nos vienen a visitar y ¿qué vamos a hacer? No, pero la pregunta es ¿por qué están interesados? Más que qué vamos a hacer, la pregunta es ¿por qué están interesados? ¿Qué tenemos nosotros especial? Bueno, el único factor que yo veo que aquí es el agua, sinceramente, pero no sé hasta dónde les puede interesar el agua. Pero si vamos a la antigüedad, porque existen unos programas especiales, inclusive hay unos autores que hablan de vida extraterrestre, que fueron famosos, las líneas de Nazca, el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Dragón, el avión que desapareció en Malasia. Entonces hay tantas conspiraciones, como usted dice, y todos lo relacionan, que en el caso de la línea, lo que pasó en Pascua, las estatuas que están en Pascua, que fueron construidas por extraterrestres, que las pirámides lo mismo, que en el caso de Stonehenge, en este caso en Inglaterra lo mismo. Ninguno de ellos se lo atribuye que fue hecho por manos humanas, me explico, sino extraterrestres. Entonces, existen tantas que también nos visitaron los extraterrestres en la antigüedad y dejaron sus huellas. Ok. Nos visitaron en la antigüedad, ¿y por qué se perdieron? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Se perdieron. Se perdieron, entonces pero eso me saca o me lleva a una pregunta. Es decir, ellos aportaron la tecnología y demás para construir las pirámides, creyendo que eso fuera de esa manera, ¿no? No, es decir, haciéndole caso a lo que dicen ellos. Lo que dicen sobre ese tema. Ellos aportaron la tecnología para construir las pirámides porque el ser humano era tan infeliz que no podía construir una pirámide. Y alteraron nuestro ADN y entonces por eso el ser humano es más desarrollado que las otras especies. Todas esas teorías de conspiración. Pero de ahí me voy a ir a una pregunta. ¿Han compartido, si acaso han venido alguna vez y han estado en contacto con nosotros, seres de otros planetas, compartido tecnología, como por ejemplo la tecnología atómica? Voy a dejar la pregunta para después de una pausa. Regresamos en breve. En esta edición estamos Sumando Vigores. Seguimos en esta conversación con el ingeniero David Castillo Pacheco. Decíamos que las teorías de conspiración alrededor del tema OVNI dicen que nos han visitado los extraterrestres, que han compartido con nosotros, que nos han dado, que se han llevado, etcétera. Y entonces surge ahí y la tecnología, los avances científicos son compartidos por extraterrestres, como por ejemplo la energía atómica. Energía atómica que nosotros, antes del 45, cuando vimos las primeras
pruebas fatales de la energía atómica en aquellas dos bombas en Nagasaki y luego en Hiroshima, en agosto del año 45, no conocíamos. Es decir, la humanidad no conocía, no había visto. Sin embargo, durante algún tiempo se desarrolló. Einstein hace los primeros planteamientos del uso de la energía atómica, y finalmente en el famoso proyecto Manhattan, que por cierto ahí está una película actualmente que se llama Oppenheimer, que tiene que ver con el líder del proyecto Manhattan, el líder científico del proyecto Manhattan, Julius Robert Oppenheimer, sobre el desarrollo de la energía atómica. La energía atómica la veníamos trabajando, bueno, aunque era desconocida, digamos, para nosotros, el público en general. En el mundo científico se venía trabajando. Hablando de conspiración, se comprobó este registro en Irán y en Gabón, y ahí algunos, inclusive en la India, entramos a lo mismo en las conspiraciones. Extraterrestre ya se había trabajado o se había uso, pues, de la energía atómica. Pero yo quiero centrarme en el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan, Alamo, inclusive que fue dirigida por el doctor Robert Oppenheimer. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se pretendía? ¿Para qué? Lógicamente recordemos que en ese momento estaba en desarrollo lo que es la Segunda Guerra Mundial. El objetivo fundamental era que los alemanes no lograban conquistar, en este caso, el mundo, podemos decir. Y entonces se estaba tratando de estudiar cómo preparar una bomba realmente que parquear en este caso o derrotar al gobierno, en este caso a los alemanes. Entonces los alemanes ya estaban trabajando, que inclusive Alberto Einstein notificó en este caso al presidente de Estados Unidos, y hasta los alemanes estaban trabajando. Entonces ahí vino el gran interés de Estados Unidos, del presidente, de desarrollar el proyecto Manhattan y darle más seguimiento, donde estaba el doctor Robert Oppenheimer. Entonces Oppenheimer comenzó a desarrollar lo que se llamó la bomba atómica. Y la bomba atómica fue uno de los pilares fundamentales prácticamente de la energía atómica. ¿Qué pasa con la bomba atómica? La bomba atómica, recordemos que lo que se trataba en ese tiempo es la fisión. Una cosa es fisión y otra cosa es fusión. La fisión, en este caso, el uranio. Tratar el uranio. Recordemos que existe el uranio 238 y el uranio 235. Entonces, el objetivo era cómo utilizar la energía del uranio 235. Entonces ahí prácticamente basado en el uranio 235 y a través de la fisión de los átomos, en este caso, los neutrones y los protones, se crea en este caso lo que es la bomba. Pero no solamente el uranio 235 entró en juego, también el plutonio, el 59, el plutonio 59. Entonces, se hizo un primer ensayo, en este caso, en el desierto de Nuevo México, y realmente fue un éxito. Lo que no comprendía este hombre, porque él dijo que estaba arrepentido porque es de origen judío, que realmente que eso iba a ser para usos bélicos y para destruir en este caso la humanidad. Él no tenía esa visión, pero prácticamente el gobierno de Estados Unidos a través de ese presidente realmente no tenía esa intención. Y como todo político, las intenciones en este caso era controlar el mundo y ellos ser los únicos y los especiales.
Quizás si alguien puede ver esa película, no es que esté haciendo propaganda de esa película, o ver la historia, realmente él se arrepiente y después le hace campaña en contra del desarrollo de armas nucleares. Voy a pegar esto con el tema que traíamos. ¿Fue invento del hombre o hubo ahí una ayudita? Eso fue invento del hombre. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa? Se finaliza la Segunda Guerra Mundial. Alemania se rinde. Entonces pensaba que el proyecto se acabó. Pero no es así. Se construyen dos bombas. Una, el niño, Little Boy, y la otra, el Man. Una de uranio 235 y la otra de plutonio. Una era más poderosa que otra. Lastimosamente, el único país que no se había rendido era Japón, que precisamente este 6 de agosto cumplen 78 años que fue lanzada esa bomba. Y entonces él prácticamente, sin darse cuenta de él, la bomba fue lanzada, explicó, en este caso en Hiroshima, matando alrededor de 120.000 personas. Lo mismo pasó con la otra, la de plutonio, que era más poderosa, en Nagasaki, 3 días después. Y él prácticamente, los japoneses se rindieron prácticamente. Pero no había necesidad de destruir Japón, en este caso, para hacer esta situación que pasó. Entonces, ¿qué es lo que quería demostrar Estados Unidos? Su poderío militar. Y como ya entraban en conflicto, ya ahí estaban haciendo lo que nosotros conocemos la Guerra Fría, el conflicto con Rusia. Y en ese está la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces ya como querer demostrar, yo tengo el poderío económico, perdón, yo tengo el poderío militar, yo soy el país más poderoso a nivel mundial, yo puedo hacer lo que yo quiero. Y ellos pensaban que con esa actitud, Rusia iba a quedar intimidada o iba... Lógicamente después sabemos que se filtró la información y Rusia tuvieron su primera bomba atómica. Ah, pero. Ahí tengo yo una duda. Son tan idiotas los rusos que ellos no tienen capacidad de desarrollo científico y tienen que robársele la información a los gringos, que son los inteligentes, para poder ellos hacer su... Es decir, lo que pasa es que nosotros caemos a veces en la publicidad y la propaganda de unos o de otros, y entonces Estados Unidos dice, los rusos me robaron, los soviéticos accedieron a nuestra información y nos robaron. Bueno, yo no quiero entrar al conflicto. Después de eso, la bomba más potente que se creó fue el SAR en el 60. Y ha sido la más poderosa, en este caso que fueron los soviéticos, y que fue una bomba de hidrógeno. O sea, después de una bomba atómica, después vino la bomba nuclear. Y la bomba nuclear, prácticamente termonuclear, es 1000 veces más poderosa que una bomba atómica. Entonces, lo que quiero plasmar con esto, que es lo que pretendía Robert Oppenheimer, parar esta situación. Pero hubo una persona con tantas ambiciones, como siempre lo hay, Edward Teller. Ese fue el inventor de la bomba de hidrógeno, que después de la bomba atómica la inventó también en Estados Unidos. Fue el primero, después de la atómica, la de hidrógeno. Entonces, después los soviéticos pues desarrollaron, y actualmente la situación se está complicando, porque igual que los rusos tienen las bombas de hidrógeno, se cree que Corea del Norte lo tiene también, en este caso Inglaterra, lo tiene Francia, lo tiene la India, porque la India tiene problemas con Pakistán. Entonces, Pakistán, la India, Corea del Norte, lo que es Rusia, lo que es Francia, entonces la situación, entramos a lo mismo, aquel conflicto bélico que nosotros tenemos. Y ese conflicto bélico es lo que nos ha llevado a nosotros a una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque si nosotros adquirimos, es lo mismo que aplicaba, información
extraterrestre no se comparte aquí, todo es secreto de Estado y solamente un Estado lo quiere, agarrar esa información y no la comparte. Y lo mismo que pasó en esta situación. Pero la situación no ya está más allá. La ambición del ser humano, y actualmente solamente se habla de bombas de hidrógeno de altos niveles. Pues. Los ingleses, posteriormente, había en el 50, un tal Sid, descubrió que había una bomba más poderosa que la de cobalto. Los primeros ensayos lo hicieron los ingleses en Australia. Recordemos que los ingleses, Gran Bretaña estaba a cargo de Australia. Y el problema es que la radiación que todavía es permanente, que es la más peligrosa actualmente. Porque una de las más peligrosas sabemos que perfectamente es la antimateria, pero eso nunca la van a hacer. Entonces, y existe también otra bomba que es peligrosa, la de cobalto, que dice la bomba salada, pues. Pero también existe la bomba, en este caso la bomba sucia. El problema con la bomba sucia, como ahora ya no es el problema con potencia, sino también con terrorismo, pues. Entonces los países que realmente que tienen temor de una bomba sucia, en este caso Israel, recordemos por la cuestión de los países que tienen enemigos de Israel, y sobre todo estos centros terroristas, porque ya son mencionados, por explico, tienen temor de una bomba sucia. Pero también existe la bomba de neutrón. ¿Cuál es la diferencia de bomba de neutrón? Que no deja radiación y que no destruye edificios. En este caso es una bomba que prácticamente en el caso recordemos la escala de Mercalli, no afecta. Recuerda que la escala de Richter es vibración, pero también existe la escala de Mercalli. Y esta no afecta, pues me explico. Pero entonces el ser humano está prácticamente por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pretendía en este caso, volviendo al tema de Oppenheimer, es parar esta situación? Actualmente hay tratados de nuclear, en este caso, para no tener bombas nucleares, armamentos nucleares, armamentos químicos a nivel mundial. Pero el problema es que existen redes como Al-Qaeda y otras redes que realmente no puedes llamarlo y decirle, pues firmen esto, pues me explico. Sí, pero es que ahí vuelve la misma, no solamente existen redes terroristas como Estados Unidos, por ejemplo, que es capaz de amenazar a cualquier lugar con tirarle una bomba atómica si no hace lo que quiere. Porque inclusive ahorita... Hay eso también, ingeniero. Inclusive ahorita... porque nos han metido el mono de que aquellos tienen, entonces como ellos tienen, nosotros vamos a defenderlos a todos. Y recordemos también que en un momento que hubo casi una explosión, una situación, fue en el año 50 cuando se llegaron los misiles a Cuba, cuando prácticamente ahí se desarma una situación. Lo mismo está pasando actualmente entre Ucrania y Rusia. Entonces, la situación, o sea, y lo mismo está pasando actualmente en Corea del Sur y Corea del Norte y Japón. Entonces, prácticamente nos estamos encontrando en una situación bélica complicada, que por muchos tratados que ha hecho las Naciones Unidas, por muchas situaciones, realmente seguimos en esa misma situación bélica y no puede convivir. Ok, esta situación bélica, ingeniero, aunque parezca increíble, deja unos enormes réditos económicos, porque eso es un negocio de dar mi vida. Es decir, ahí hay cualquier cantidad de dinero que está jugando. Y entonces me parece a mí, si acaso hemos tenido visitas de fuera de la Tierra, que se ha manejado en secreto todo este tema, porque se han apropiado de lo que usted definía hace un rato acerca de las tecnologías, es decir, se han ocupado de las tecnologías, si acaso eso ha sido así, para desarrollar tecnologías terrícolas. ¿Ah? Y de eso han salido bastantes pesos y centavos. Minería inversa. Y eso ha dejado bastantes pesos y centavos. Le agradezco, ingeniero, esta platicada. Este tema, hablando ya un poco de bomba, es bastante complejo. Y lógicamente en 5, 10, 15 minutos no se puede ampliar porque tenés que explicar. Yo no estoy hablando de la parte política, sino en qué consiste una bomba atómica, en qué está formada,
una forma de neutrones, qué es lo que compone los neutrones y los protones, cómo se da la fisión, cómo se da la fusión, cómo actúan las partículas, cuál es la reacción, cuál es la temperatura, cuál es el nivel de presión, cómo actúa en este caso la expansión, cuánto es el radio, cuánto es la dimensión, pero lógicamente que es un tema bastante complejo. Pero lo que quiero plasmar, lo que trató, de hablando como usted mencionaba, a Robert Oppenheimer, él se arrepintió. Y él se sintió víctima, sus manos estaban bañadas de sangre, dijo, y no es tanto eso. Él se sintió como científico realmente culpable de todo lo que había pasado y se sintió utilizado. Pero ahí están las consecuencias, digamos lo que pasó en este caso, hace 78 años en Hiroshima y en Nagasaki. Okay. El único, oiga bien, vea qué interesante, el único país se ha lanzado, en este caso, armamentos nucleares. Estados Unidos es el único país que ha lanzado equipos nucleares. Bueno, le agradezco, ingeniero. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra.